Por si no lo sabían ustedes, el 11 de febrero se celebra el Día Europeo del 112. El 11 de febrero es el día también de la Virgen de Lourdes. En el 112 no hacen milagros, pero sus actuaciones salvan a diario muchas vidas. Por eso esta noche hemos invitado al tiempo de entrevista a la directora de la Agencia de Protección Civil para hablar de ese teléfono, del 112. Irene Cortés, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias. Y menuda tarde que tuvieron ayer, ¿no? Con ese, por fortuna, al final, falso caso de coronavirus en Valladolid. Entretenido por lo inesperado, porque tampoco pensábamos que pudiéramos ser, gracias a Dios no lo hemos sido, el primer caso en la península que se diera en Castilla y León. Claro, ante casos así, entiendo que se movilizan los servicios de emergencia desde el primer momento hasta que se confirma que es verdad, es un caso negativo, como ha sido en este caso. Desde el minuto 1 que entra la llamada por el 112, se tipifica, tenemos protocolarizados todas las actuaciones y se ponen en movimiento pues todas las fuerzas y todos los cuerpos de seguridad que necesitas, y si es un incidente sanitario, como era el caso, pues los efectivos que sean oportunos, ¿no? Pero un protocolo como tal para hacer frente al coronavirus no existe en estos momentos todavía. Específico, un protocolo para coronavirus no hay. Tampoco hay específicos de muchas cosas, pero sí que hay un protocolo específico para situaciones de epidemiología complicada, ¿no? Y se aplicó este. ¿Están recibiendo muchas llamadas en el 112 por esta psicosis que hay en estos momentos en todo el mundo, por así decirlo, acerca del 112? En principio no. ¿No? El primer caso que hemos tenido fue el de ayer y entró por la puerta grande, ¿no? Bien. En principio en Castilla y León psicosis no hay, que se pueda ver reflejada en una llamada que provoque luego la gestión de un incidente. A día de hoy no lo hemos tenido. No, se lo pregunto por eso, pues si hay casos, gente que ve algún caso sospechoso y que enseguida se alarma, porque ya saben que al final los ciudadanos somos muy propensos a ponernos siempre en lo peor, ¿no? En muchas ocasiones. Pues sí que es cierto que somos propensos, pero también es cierto que en Castilla y León la ciudadanía está muy concienciada en la autoprotección, y las llamadas que se realizan al 112 son, en la mayoría siempre hay alguna que puede ser por una broma o que las hay, pero la mayoría, cerca del 98%, 99%, son llamadas que requieren ayuda por una situación de emergencia real. No abundan entonces las bromas pesadas, ¿no? No, ni pesadas ni no tan pesadas, Pues son muy pocas. Sí, eso es un alivio entonces, ¿no? Imagino, ¿no? Sí. El 112, evidentemente hemos invitado a la directora general de la Agencia de Protección Civil porque el 112 ha cumplido 18 años y el año pasado atendió, ahí es nada, más de 1 millón de llamadas. Yo no sé si esto es un año normal, si el 2019 fue un año especial en cuanto al número de llamadas, especialmente complicado para los servicios de emergencia. Es más o menos normal. Sí que hubo un periodo en el que fue extraordinario el número de llamadas que entraron, que fue el periodo de las inundaciones, en el que pues tuvimos la activación de 4 planes, 4 inunciles en 4 provincias diferentes, activados al mismo tiempo. Y se produjeron, normalmente la media son 2.800 llamadas al día, habitualmente. Y el 21 de diciembre, quiero recordar, que fue el día que más llamadas se produjeron, fueron cerca de las 7.200. 7.200 en un solo día. Sí. Claro, y la medida de respuesta, porque ha sido el consejero de Fomento y Medio Ambiente quien esta mañana ha echado la cuenta, la medida de respuestas es rapidísimo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que al día se reciben una media cada 30 segundos una llamada. Sí. Y en el caso que usted me está comentando, el día que el de las 7.200 llamadas, pues muchas más llamadas todavía. Lo que ocurre es que en esas épocas en las que hay situaciones meteorológicas adversas, como era este caso, la sala se redimensiona y entonces vienen más operadores y se atienden pues prácticamente la misma media por operador, aunque haya más volumen de llamadas. ¿Las llamadas las atiende personal especializado? Claro, sí. Son todos personal especializado, formado, que atiende en 5 idiomas, además del castellano, y que saben perfectamente de lo que se les habla cuando descuelgan la llamada. Y en una comunidad como Castilla y León, con nuestra orografía, con tantos pueblos, con tantos problemas de despoblación, ¿cuáles son los principales problemas para estos servicios de emergencia, para poder llegar a tiempo? Se llega a tiempo, Se llega a tiempo. El tiempo de respuesta
como se descuelga el teléfono en cuanto llama, 5 segundos, 55 segundos en resolver el incidente y como mucho 60 segundos a la hora de repartir, ¿no?, los recursos que hay. Y luego, bueno, pues el tiempo de respuesta puede estar entre, depende, ¿no?, de 2 minutos, media hora. Si es activar el GRS, que se activó 58 ocasiones el último año, pues el punto más lejano desde la base son 30 minutos. Pero bueno, teniendo en cuenta... El GRS es el Grupo de Rescate y Salvamento. El Grupo de Salvamento. Rescate y Salvamento. Ajá. Es el helicóptero que está medicalizado, que tiene grúa, tiene un gruista, tiene, bueno, por supuesto, el piloto, y que se activa cuando la gravedad que la determina un médico en sala es suficiente para que pues acuda un helicóptero con un sanitario. ¿De cuántas personas podemos estar hablando? No solo, evidentemente, las que atienden el teléfono del 112, ¿no?, sino toda la gente, el personal que está dispuesto a ponerse en marcha en ese momento para atender una urgencia en tal o cual sitio. Pues estamos hablando en torno a 130 personas que son dependientes directamente del contrato del 112. Luego están, claro, los efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías locales, bomberos, protección civil, todos los grupos sanitarios, todo eso, y en una emergencia todo viene a sumar, ¿no? Entiendo que coordinar a tantos efectivos es uno de los grandes méritos del 112, ¿no? Sin duda alguna. Sin duda alguna, tenemos 96 organismos coordinados en una plataforma de la que todos forman parte y que además ahora en la época en la que estamos de jornadas puertas abiertas se puede ver en la pantalla de una emergencia, entran todos los organismos y están todos en tiempo real viendo lo que ocurre con cada incidente. En esas jornadas de puertas abiertas, que es el momento en que pueden estar en contacto con los ciudadanos, con los usuarios habituales, en definitiva, del 112, ¿qué es lo que más les llama la atención? Pues que se atienda todo Castilla y León desde esa sala y que esté solo una sala en todo Castilla y León y que se siente, porque claro, el índice de satisfacción es altísimo, es casi cerca del 100%. Es lo que le iba a decir, ¿no?, del 99%, si no me equivoco. O sea, sí, y se sorprenden de ver cómo en esta sala, a ver, es una sala maravillosa, pero es modesta en comparación con otras salas de otras comunidades. Y se sorprenden mucho de la dimensión que tiene el 112. ¿Hay colectivos especialmente vulnerables que acostumbran a llamar al 112? Bueno, no. Hay, digamos, sectores que tienen más incidencia, como es el sanitario. Yeah. Y ahí, bueno, pues no hay un colectivo. Sí que en el periodo de octubre a marzo aproximadamente, que es cuando más intoxicaciones de monóxido de carbono se producen, pues el sector, digamos, de las personas más mayores en el medio rural, sí que es cierto que se ve más afectado. Aunque hemos bajado la cifra de intoxicados por monóxido de carbono del año pasado a este, aunque tenemos que seguir lamentando 3 fallecidos. Y seguimos igual. ¿La población suele atender algunas de las recomendaciones que se hacen desde el 112? Se lo pregunto por eso, porque todavía son frecuentes ese tipo de casos de intoxicaciones cuando llevamos mucho tiempo sabiendo que al final hay determinados hábitos a la hora de calentar una casa que evidentemente tendríamos que prescindir de ellos porque provocan este tipo de situaciones, ¿no? Pues son conscientes y la ciudadanía de Castilla y León está muy concienciada, pero sí que es cierto que habría que abrir otro camino en el ámbito de la concienciación, de la sensibilización, y estamos trabajando ya en ello. Estamos ahora desarrollando un plan de autoprotección que abarca desde la educación a más temprana edad hasta sectores de población, pues como le acabo de comentar, que son las personas mayores en el medio rural en esa franja del año, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los ejes de ese plan, o pretenden ser los ejes de ese plan? Pues aumentar las medidas de autoprotección, porque cuanto mayor sea tu nivel de autoprotección, más bajo es el nivel de una posible emergencia, ¿no? Eso es, bueno, pues en el caso del monóxido de carbono, pues limpiar los conductos del gas, no tapar la gloria que se suele poner debajo de la mesa, abrir las ventanas, en fin. Esas son, digamos, actuaciones referidas a la variable de intoxicación por monóxido de carbono. Luego hay otras que son y que forman parte de la formación de los más pequeños, que son los que son una esponja y los que más fuertemente adquieren los conocimientos para la prevención, ¿no?
Bueno, hablábamos antes de la coordinación que tiene que existir entre el 112 y los diferentes servicios de emergencia, las fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, pero también entiendo que tiene que haber buena coordinación con otros 112 de otras comunidades autónomas. Sin duda. Además, Castilla y León, al ser una comunidad tan grande, somos limítrofes con otras muchas comunidades con las cuales tenemos ya suscritos los convenios oportunos. O sea, que aquí no hay conflictos de competencia a la hora de cruzar una linde, ¿no? No, a todo lo contrario. Sí que se establecen márgenes de actuación, franjas, de 5 kilómetros hacia nuestra comunidad y 5 kilómetros hacia la comunidad vecina, a la hora de determinar, por ejemplo, en el caso de los rescates, quién dirige la operación, ¿no? Si es en el lado de Castilla y León, aunque tengamos la ayuda, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, pues sería el director de la operación el 112 de Castilla y León. Pero simplemente como una medida de seguridad para el rescatado, porque si no se produce, pues eso, un jaleo. Usted, que lleva poco tiempo al frente de la Agencia de Protección Civil, ¿en qué cree que debemos mejorar o se debe mejorar a la hora de prestar mejor atención al ciudadano? Si es que cree que, porque siempre hay margen de por eso se lo iba a decir, mejora, es verdad siempre, que el índice de satisfacción es muy elevado, pero siempre puede haber algún margen de mejora. Pues yo creo que en el ámbito de las inundaciones, la población es un ámbito en el que se encuentra un poco más huérfana, porque tampoco es un fenómeno meteorológico que haya sucedido en nuestra comunidad muy habitualmente. Estamos más acostumbrados a las fuertes nevadas o a los incendios en verano, y bueno, pues nos estamos dando cuenta que por efecto del cambio climático, que es un hecho, pues las inundaciones se están produciendo con mayor virulencia y se están convirtiendo en el fenómeno meteorológico más recurrente. Y en ese sentido yo creo que habría, y de hecho ya estamos trabajando también en ello, con poblaciones de menos de 5.000, de más de 20.000 y de menos de 20.000, porque claro, el ámbito es diferente a la hora de aplicar medidas de autoprotección y cuando ya se produce la alerta o la emergencia en periodos de inundación. Pues le desearía que tuviese un año tranquilo, evidentemente, que no estuviese tan ajetreado y que el año que viene, cuando haya que hacer balance de cómo fue el 2020 en el 112, no tengamos que hablar de tantas llamadas de forma tan ingente, ¿no? Gracias. Ojalá. Irene Cortés, directora de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León, por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Un placer, muchas gracias. Y que le vaya bien. Bueno, pues el 112, que cumple 18 años, hemos hecho balance de lo que fue un año especialmente intenso el 2019 y nosotros ya nos tenemos que despedir precisamente para conocer las previsiones meteorológicas que nos trae cada noche Francisco Cacho, y les recuerdo que a las 8 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, que descansen.